Así que para abrir esta jornada queremos dejar con ustedes a Oriol Estela Barnet, que es coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, con su charla magistral Compromiso Metropolitano 2030, una estrategia para la ciudad de los 5 millones. Así que invitamos al escenario a Oriol. Con este aplauso lo recibimos. Muy bien, muchísimas gracias a la Subdere por la invitación. Tuve el placer de acoger en nuestras instalaciones en Barcelona un grupo, ¿no?, de personas, algunas de las cuales estáis aquí, y para explicar un poco qué es lo que es el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, cómo estamos trabajando y qué es esto del Compromiso Metropolitano 2030, que en realidad es el último plan estratégico que se ha elaborado para Barcelona. Y bueno, cuando me comentaron la posibilidad de venir, pues para explicarlo en este marco, ¿no?, de ya una 9ª edición, ¿no?, de un curso sobre áreas metropolitanas y demás, pues me pareció muy interesante y por tanto insisto en el agradecimiento y obviamente pues a todos los asistentes, que veo que hay mucho interés por la materia, cuando es una materia realmente complicada, ¿no?, y compleja, y en el que en todo el mundo se está produciendo. Yo he tenido este año la oportunidad de viajar a múltiples lugares, a asistir a múltiples congresos donde todo lo relacionado con la gobernanza colaborativa y por tanto con la metropolitanización, pero no únicamente, sino con la colaboración entre gobiernos, actores y demás, pues era la protagonista, y nadie tiene la solución, ¿no? Luego cuando habéis visto el libro este de lo metropolitano y ves el tamaño, dices, realmente esto es complejo, ¿no? Y entonces yo no vengo solo a aportar mi granito de arena de la visión de la experiencia, una experiencia que en mi caso, respecto a lo metropolitano, directamente empieza en el año 2016, cuando me nombraron coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Yo venía de 11 años de servicio en la provincia de Barcelona, para el órgano de gobierno de la provincia de Barcelona, gracias, que es la Diputación de Barcelona. Yo soy funcionario público de la Diputación de Barcelona, y ahí teníamos muy claro para quién trabajábamos. La provincia de Barcelona son 311 municipios, 310 más la ciudad de Barcelona. Fundamentalmente la Diputación trabaja para los otros 310, aunque obviamente colabora con el Ayuntamiento de Barcelona, que es el mayor de todos. Y ahí teníamos muy claro eso. Incluso si por algún motivo teníamos que salir de los límites de la provincia, teníamos que hacer todo un informe justificándolo y demás, pues para demostrar pues que íbamos a hacer algo que era de interés de la provincia. Claro, cuando a mí me llaman en 2016 o me ofrecen, ¿no?, desde la posibilidad de ser coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, pues lo primero que pensé, oh, qué bien, qué ilusión, me interesa mucho. Lo segundo que pensé, digo, bueno, pero ¿y metropolitano qué es? Porque ciertamente en Barcelona, como veréis ahora, tenemos un área metropolitana, una institución que se llama Área Metropolitana de Barcelona, pero que claramente las dinámicas cotidianas han desbordado los límites administrativos de este área metropolitana. De tal forma que, aun siendo la única institución metropolitana, digamos, holística, o que no es una agencia especializada, sino que es como, bueno, equivalente a un gobierno, aunque no es exactamente un gobierno, ahora lo explicaré, pero es una institución para gestionar todo tipo de servicios en el ámbito metropolitano. Es la única que existe en España, pero de alguna forma ya se nos ha quedado pues, un poco obsoleta, ¿no?, porque los límites reales, ¿no?, han sido desbordados. Entonces, bueno, pues me tuve que preguntarme mucho, ¿no?, pues con quién voy a trabajar, ¿no?, hasta dónde voy a ir, ¿no?, a visitar alcaldes, alcaldesas, actores diferentes, cuál es mi ámbito de actuación, ¿no? Y ahí un poco nace la filosofía, el cambio de lo que ha sido el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, que como tal existe desde el año 2000, aunque es la herencia, digamos, del Plan Estratégico de la ciudad de Barcelona, que empezó ya en el año 1988,
llegó a un punto en el que decíamos, bueno, si tenemos que pensar estratégicamente, pues esto, ¿no? Los límites del área metropolitana no nos sirven, ¿hasta dónde llegan, ¿no? Bueno, de todo ese proceso de reflexión y de todo ese proceso de trabajo que hicimos con la elaboración del compromiso metropolitano de 2030, pues esto es de lo que os voy a hablar un poco y voy a ir introduciendo los elementos, ¿no?, de reflexión, que me fue muy bien ayer todas las explicaciones que hicisteis, ¿no?, respecto al caso de Chile, porque me parece una experiencia muy interesante y con elementos pues, algo divergentes respecto a lo que planteamos nosotros. Insisto que no hay una solución única, de hecho, recientemente encargamos un trabajo de análisis de investigación a una de las principales expertas en gobernanza metropolitana en España, que es la doctora Mariona Tomás, de comparativa. Hace un mes y medio se celebró en Barcelona el World Metropolitan Summit, que fue como un encuentro, ¿no?, de áreas metropolitanas de todo el mundo. No recuerdo, no sé si alguien de Chile está presente, pero fue el primer encuentro que se organizó así desde Barcelona y la idea es, digamos, ir tomando más, ¿no? Y queríamos hacer una comparativa. Y su conclusión, siendo la principal experta, es que es casi imposible hacer una comparativa, porque desde la definición propia de las diferentes políticas, las formas de financiación, las relaciones multinivel, etcétera, son completamente dispares en todos los países. Incluso en el caso de Europa, que tenemos la European Metropolitan Authorities, que es una asociación de los gobiernos o las instituciones de gobierno metropolitano formalmente establecidas en Europa, entre ellas la disparidad es enorme y es muy difícil hacer una comparativa. Por eso insisto que esto es algo que en cada lugar pues adquiere unas formas, o está muy bien inspirarse en lo que pasa en otros lugares, pues como lo que os vengo a explicar yo aquí de Barcelona, pero al final es la institucionalidad, la cultura, el momento histórico, la situación política, tantas cosas que influyen, ¿no? De hecho, coincido plenamente con algo que se dice en este libro metropolitano, que es que lo metropolitano no es un objeto, es un proceso. Entonces, es un proceso en cada lugar, pues tiene sus características. Yo os cuento las de nuestro proceso y de trabajo y las lecciones que hemos intentado sacar de ahí, ¿no? Para ello, primero, es importante entender de dónde surge el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Voy a hacer una parte casi que va a ser... Yo soy economista y geógrafo, antes lo comentaba, coincido con el profesor Orellana, ¿no?, en eso, y también le decía que me hice geógrafo para hacerme perdonarlo de ser economista después. Porque realmente cuando empecé a trabajar yo en realidad me defino como profesional del desarrollo económico local, y cuando trabajaba, primero empecé en una consultora, luego en la Diputación de Barcelona, en desarrollo económico local, pues obviamente la comprensión del territorio era fundamental, entonces decidí estudiar geografía y vincular las dos disciplinas, ¿no? Pero de hecho que vamos a hablar ahora un poquito casi más de filosofía, ¿no? Porque lo que nos interesa realmente es el por qué y el para qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Qué nos motiva y con qué objetivo perseguimos? Que a veces son cosas que se confunden, que no se terminan de entender, pero que son cruciales para luego cómo esos procesos se van a desarrollar, ¿no? Entonces, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, ¿por qué? ¿Por qué existe un Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona? Como os decía, esto viene de atrás, viene del plan estratégico, del primer Plan Estratégico Económico y Social de Barcelona, que se produce en un momento, o se da la circunstancia, ¿no?, la puesta en marcha de este proceso en un momento histórico, ¿no?, en el que hay dos tendencias que confluyen, ¿no? Por un lado, hay una tendencia que empezaba a ser emergente global, que se inicia, como no, en Estados Unidos, que es la introducción de las técnicas de gestión empresarial a la gestión pública, y de ahí que el primer plan estratégico de una ciudad sea el Plan Estratégico de San Francisco en el año 1982, que fue iniciado y fue impulsado por la Cámara de Comercio de San Francisco, o sea, por el mundo empresarial. Al año siguiente, en el 1983, se incorpora el Ayuntamiento de San Francisco y nace ahí un espacio de colaboración público-privada para pensar la ciudad del futuro en un momento en el que, además de esa introducción de las técnicas, digamos, empresariales a la gestión pública,
pues había una gran crisis de lo urbano, ¿no? Fruto de la crisis del petróleo y demás, y los centros históricos, en particular en San Francisco, pues estaban comenzando a aparecer un poco la ruina, ¿no? Entonces había que intervenir de alguna forma y se adoptó este instrumento del plan estratégico. En el caso de Barcelona se suman otros factores históricos y coyunturales y además la circunstancia pues, de que toda una gran área de Barcelona pues estaba degradada no porque fuera el centro histórico, sino porque era de producción industrial, ¿no? Entonces, la crisis de la industria, ¿no? Y, digamos, un movimiento que empieza en ese momento, que es el sacar las industrias, ¿no? Contaminantes de las ciudades, pues obligaba a reformular, ¿no? A redefinir, a rediseñar toda una parte importantísima de la ciudad. O sea, no sé, pues, dicho así, pues el 20% de la superficie de la ciudad, Barcelona, ciudad, el municipio es pequeño, son 100 kilómetros cuadrados, y vivimos con una de las densidades más altas de Europa, pero había toda esta zona, ¿no? Que como veis, esta fotografía es del año 1986. ¿Vale? Y este era el aspecto que tenía toda la zona del litoral de Barcelona, lo que hoy en día son las playas y demás que disfrutan tanto los turistas, pues era este el aspecto, ¿no? Vías de tren, fábricas, muchas de ellas ya abandonadas pues porque se había trasladado la producción a lugares más funcionales, ¿no? En el exterior, en el extrarradio, digamos, de la ciudad y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la transformación que había que acometer en Barcelona era muy importante. Ahí interviene ya la primera dimensión metropolitana, porque en el año 1973 se crea un organismo, 1973 todavía durante la dictadura de Franco, por cierto, hoy 50 años de la muerte. O sea que hay mucha celebración en España, como tiene que ser. Ese órgano se creó para hacer el primer plan urbanístico, se llamó Plan General Metropolitano, ¿no? De ordenación urbana, para no solo la ciudad de Barcelona, sino los municipios del entorno, una veintena de municipios junto con Barcelona, ¿no? Y obviamente ahí ya estaba dibujada la transformación que se quería hacer para la ciudad, pero había que acometerla de algún modo, ¿no? Y como veis no era una transformación menor y además en áreas sensibles e interesantes de la ciudad, ¿no? Fijaos, esta foto también es del año 86-87, las chimeneas, ¿no? El humo que había todavía en el centro de la ciudad. Esto, para quien conozca Barcelona, es la zona de Plaza de las Glorias, que hoy en día pues, es uno de los pulmones verdes de la ciudad después de las últimas intervenciones que se han hecho, tras muchos años de diversos cambios. Este edificio de acá, este edificio alargado era la fábrica de Hispano Olivetti, de máquinas de escribir. Entonces, hoy en día es parte centro comercial y parte los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona en este edificio. Bueno, este era un poco el panorama, ¿no? De la ciudad. Tenía que hacer una transformación física, pero también una transformación económica, ¿no? Si no se vivía ya dentro de la ciudad de la industria, porque la industria estaba en parte desapareciendo, ¿no? Por el impacto de la globalización, de la crisis del petróleo y demás, en parte trasladándose fuera, ¿no? del ámbito urbano, pues de qué iba a vivir la ciudad, pues obviamente se hizo la apuesta, o se tenía que hacer la apuesta de los servicios. Y este es obviamente el momento clave para Barcelona. Año 1986, por eso puse esas fotografías del año 86, porque en el 17 de octubre pues del 86 se le concede los Juegos Olímpicos de 1992 a la ciudad de Barcelona. Este es el alcalde de momento, Pascual Maragall, que fue el encargado luego de pilotar toda la transformación, que ya se había iniciado unos años antes, pensando en que posiblemente se podían conseguir esos juegos, pero que, como veis por las fotografías, año 86, en el momento en el que se conceden, la situación estaba así, había que celebrar los juegos en julio del año 92, por tanto, en unos 5 años, o en menos, para tener las cosas preparadas antes, había que acometer una transformación muy fuerte de la ciudad, ¿no? Bien, pues ese era el porqué, ¿no? el porqué del plan estratégico, ¿no? De la necesidad de afrontar
¿no?, una transformación tan fuerte en la ciudad y de poner de acuerdo, ¿no?, a todos los actores que debían intervenir de manera rápida, ¿no? O sea, ya no había mucho tiempo para discusiones, había que ponerse de acuerdo para acometer esa transformación. ¿Y para qué? Pues esto, para que Barcelona pasara de ser una ciudad fundamentalmente industrial, siempre le habían llamado el Manchester catalán, demás, bueno, era como el inicio, ¿no?, de la revolución industrial, incluso a nivel de España, pues que pasara a ser una ciudad de servicios, una ciudad basada en la economía del conocimiento, etcétera, lo que en aquel momento pues, se postulaba dentro de la idea de las ciudades globales, ¿no?, pasar a formar parte de esta liga de las ciudades globales, en las que están las principales ciudades del mundo, ¿no?, económicamente y por poder. Pues a ver cómo una ciudad de 1,6 millones de habitantes actualmente, bueno, más o menos se ha movido por esa cifra en las últimas décadas, pues podía formar parte de esa liga mundial, ¿no? Bien, pues eso es importante, ¿no?, porque había un porqué, ¿no?, y había un para qué. Lo que se hace es pues, una gran alianza con diferentes actores, ¿no?, los principales actores económicos y sociales del momento, que básicamente son operadores de infraestructuras, ¿no?, del puerto, del aeropuerto, de operadores de suelo, como el Consorcio de la Zona Franca y demás, del conocimiento, como la universidad, como el Círculo de Economía, que es un think tank económico, empresariales, los sindicatos y, obviamente, en aquel momento el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí aparece el área metropolitana porque estos son los fundadores de la versión metropolitana ya en el año 2000, ¿no? Entonces, con esos actores, pensad que el plan estratégico se inicia con una oficina en el Ayuntamiento de Barcelona en la que había 3 personas, que una era el coordinador general, otro era el coordinador adjunto y la otra era una administrativa secretaria. Entonces dices, de 3 personas, 2 coordinan, ¿qué coordinan, no? Pues lo que coordinaban era eso, el proceso, ¿no?, de colaboración con los diferentes actores. De ahí ha quedado el nombre de coordinador general y yo actualmente pues, soy coordinador general del plan estratégico. Tengo más personas, digamos, en el equipo, pero fundamentalmente, aparte de coordinar este equipo, lo que hacemos es tratar de coordinar, ¿no?, el resto de actores, en este caso metropolitanos. Entonces, desde el momento de la puesta en marcha de esta oficina, pues se aprobaron 3 planes estratégicos para la ciudad, en el año 90, en el año 94, justo después de los Juegos Olímpicos se vio la necesidad de revisar el plan. Debe ser una de las pocas ocasiones de la historia en las que hay que revisar un plan a mejor, ¿no?, porque el éxito, ¿no?, y el impacto de los Juegos Olímpicos superó incluso lo que se había previsto en el primer plan estratégico aprobado 2 años antes, en el año 90. Entonces, en el año 94 se aprueba el segundo plan y, visto, digamos, el éxito y el interés y el buen funcionamiento que tuvo esta coalición de actores, se decidió formalizar ya una asociación sin ánimo de lucro, de derecho privado y, por tanto, independiente, en cierta medida, del gobierno municipal, ¿vale? Obviamente, el presidente de la asociación es el alcalde de Barcelona, era en aquel momento, ahora es el presidente del área metropolitana, que también es el alcalde de Barcelona, pero la idea era que fuera un espacio relativamente a salvo de los posibles cambios políticos que hubiera en la ciudad de Barcelona en ese momento, que era donde actuaba el plan. Año 99 se hace el tercer plan estratégico, ya mucho más focalizado. Los 2 primeros tenían mucho que ver con aprovechar, ¿no?, la imagen, ¿no?, que se había proyectado de Barcelona, el éxito de Barcelona, para atraer inversiones, ¿no?, y para pensar también que es el momento, en el año 86, que España entra en la Comunidad Europea y también era un momento de apertura de mercados en Europa y, por tanto, un momento favorable para invertir en países como España, donde los costes en general eran más bajos que en el resto de Europa. Bueno, en un momento, digamos, para aprovechar todas esas oportunidades, el plan estratégico lo que hacía era trazar una ruta de cómo aprovecharlas y hacia qué dirección. Entonces, año 99, mucho foco en la innovación, la economía del conocimiento y demás. El proyecto, digamos, estrella del año 99 es el Distrito Tecnológico 22 Arroba, ¿no?, el Distrito de Innovación del 22 Arroba, que creo que tuvisteis oportunidad de visitar también. Pero ya en el año 2000
Y con otro alcalde, con Joan Clos, considera que no tiene sentido que la estrategia de Barcelona sea solo del municipio de Barcelona, sino que tiene que ser metropolitana. Y ahí es cuando le da el giro, ¿no? O hay como una refundación de la asociación y pasa a ser Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, con la incorporación de algunas de las instituciones que en aquel momento existían a nivel metropolitano, que básicamente eran agencias: la agencia de transporte, la agencia que gestionaba el transporte público, la agencia que gestionaba toda la cuestión de residuos y demás, y luego una mancomunidad de municipios que existía que, bueno, que compartían otro tipo de servicios. Todo esto, digamos, formó parte del plan estratégico. En el año 2010, como os explicaré, estas agencias y mancomunidades se fusionan en lo que hoy en día es el área metropolitana de Barcelona. Bien, pues el primer plan estratégico metropolitano se aprueba en 2003 y en 2010 el segundo. En 2010 coincide precisamente con la creación de esta área metropolitana ya como institución reconocida por ley y demás para la gestión, digamos, en 36 municipios, que es lo que conforma el área metropolitana, Barcelona y 35 más. Y bueno, de ahí al 2022, que es cuando terminamos el compromiso metropolitano, pues lo que suceden son varias crisis, varios cambios de gobierno, varias circunstancias que hicieron que, bueno, el plan que se aprobó en 2010 terminaba en principio en 2020, la pandemia y demás, etcétera. Bueno, pues hasta 2022 no pudimos terminar el plan que cubre hasta 2030, pero que en realidad, siempre digo, pusimos el 2030 porque era la fecha que había que poner en aquel momento, todo era 2030, por la Agenda 2030 y demás, pero, de nuevo, ¿no? Aquí se trata de un proceso básicamente y lo que nos interesa es cómo vamos construyendo ese proceso de mejora de la gobernanza metropolitana a partir de un plan estratégico, ¿no? Y de los instrumentos que podemos ir desarrollando. Que se culmine el 2030 será imposible por eso, por el propio dinamismo, ¿no? del territorio. Entonces, por insistir en esta idea del por qué y el para qué, y para que os deis cuenta, ¿no? De que a veces cómo son las cosas, digamos, ¿por qué hacemos el compromiso metropolitano 2030? ¿Cuál es la motivación? Pues es tan prosaica, pues porque terminaba el anterior, el 2020. Y somos una institución que tenemos que tener vigentes los planes estratégicos, por tanto, digamos, el por qué estaba claro, ¿no? ¿Hacía más falta, menos? No, bueno, no sé, pero lo teníamos que hacer. O sea, es nuestro mandato y, por tanto, están nuestros estatutos y teníamos que hacerlo. Entonces, cuando sucede esto, que el por qué no es exactamente porque, ¿no? Como en el otro caso, o sea, las oportunidades. Obviamente, si rascamos, vamos a encontrar oportunidades para hacer y tal, pero en aquel momento no lo pedía nadie, digamos, ¿no? Entonces hay que trabajar muy bien el para qué, ¿no? Y trabajar muy bien el para qué significa meterse en problemas, ¿no? En este caso, porque es trabajar para algo, para lo que en principio nadie te ha pedido que trabajes, ¿no? Y nuestro para qué fundamentalmente era construir una gobernanza metropolitana más allá del área metropolitana. Y por tanto, cómo encontramos fórmulas de trabajo, de cooperación, de impulso de políticas, de proyectos y demás, con el área metropolitana, pero también con los municipios, que claramente son metropolitanos, pero que están fuera del área metropolitana. Entonces, ese es el para qué de este plan estratégico, más allá de que luego hablemos de objetivos concretos en movilidad, en reducción de emisiones, en no sé qué. El para qué real detrás es, bueno, vamos a trabajar todas estas cuestiones intentando, ¿no?, crear espacios que contribuyan a una mejor gobernanza de los temas públicos, digamos, metropolitana. Y con la participación, obviamente, de los diferentes actores, no solo desde lo público. Bien. Entonces, ¿qué entendemos por el Barcelona metropolitano? O sea, ¿en qué lío nos metimos? Pues ahora teníamos que definir, ¿no? Pues venga, porque todo el mundo nos preguntaba, bueno, ¿y esto, no? ¿De qué estáis hablando cuando habláis del plan estratégico, del compromiso metropolitano, del plan estratégico metropolitano? Bien, esto es un poco la imagen, ¿no?, de cómo tenemos la ciudad de Barcelona, el municipio de Barcelona,
tenemos lo que es el área metropolitana de Barcelona. Digo, municipio de Barcelona son 100 kilómetros cuadrados, área metropolitana unos 600, pero son 36 municipios, Barcelona más otros 35. Barcelona, 1,7 millones de habitantes, área metropolitana en su conjunto el doble, por tanto, en los otros 35 municipios también hay 1,7 millones de habitantes. Y luego aquí ya empieza el lío. Nos decimos, vale, entonces esto está claro, ¿no? Hay unas instituciones, ¿no?, que tienen el nombre de metropolitano que llegan hasta aquí, pero si queremos ir más allá, y vemos evidentemente, si os fijáis, ¿no?, en las manchas, ¿no?, de las zonas urbanas, pues que claramente tienen continuidad con las que están dentro del área metropolitana, y ciertamente pues hay municipios que una calle, ¿no?, una acera pertenece al área metropolitana y otra no. Bueno, lo mismo que sucedía antes entre municipios, ¿no?, entre el municipio de Barcelona y los de al lado, pues ahora sucede en la escala del área metropolitana. Entonces, claramente el litoral es todo, ¿no?, una zona urbanizada, o sea que ocuparía casi todo lo que aparece en la pantalla, y hacia el interior ya es más complicado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue algo muy pragmático, que fue ir a preguntar a los alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades que están fuera del área metropolitana si querían formar parte de la asociación, porque no eran miembros. Y sí, bueno, y eso implicaba pues hacer esta reflexión estratégica conjunta y este intento de trabajar herramientas. Fuimos a verlos, dijeron que sí, a todos, y esto ya es un lío de estos internos que merece casi una serie de televisión para explicar todo lo que pasó en este territorio que está así tramado, porque es un territorio que ha luchado mucho por diferenciarse, es un territorio que tiene una tradición vitivinícola importante, el Penedés, y ha luchado mucho por preservar su paisaje y por tal, pero digamos las dinámicas metropolitanas se lo van comiendo, sobre todo por el litoral, pero han luchado mucho para tener su propia también institución de gobierno comarcal y demás, y claro, ahora veníamos nosotros y decíamos, venga, venir al plan metropolitano. Entonces estaban con esa duda de si es que no queremos que nos pongáis la etiqueta de metropolitanos, pero reconocemos que tenemos que colaborar de alguna forma, ¿no? Entonces siempre los ponemos así diferenciados, porque cuando sale el mapa, si no, saldría alguien del público y diría, pues para que no salga. No, sí, estáis, pero bueno, así, entramadito, ¿vale? Bueno, en total son 199 municipios y 5,4 millones de habitantes. Entonces nosotros, para evitarnos el lío de hablar de área metropolitana, región metropolitana, la palabra metropolitano, lo que os decía al principio, que todo el mundo tal, pero que genera a veces incluso rechazo, ¿no? Y no, prefiero hablar de área funcional o prefiero hablar de no sé qué. Pues nosotros decimos la ciudad de los 5 millones y ya está. Y así nos quedamos tan anchos, y nuestro eslogan es compromiso metropolitano, ¿no?, una estrategia para la ciudad de los 5 millones, porque consideramos que todo este territorio pues funciona más o menos como una única ciudad. De hecho, a lo mejor en otro país sería un único municipio, ¿no?, o en otro país, ¿no?, un municipio de 5 millones de habitantes es un país, como Singapur, ¿no?, con 5 millones de habitantes es una ciudad, un municipio y es un estado. Y no sé, pues otras ciudades en el mundo están repartidas de otra manera, ¿no? Y hay ciudades que tienen 8 millones y sus áreas metropolitanas 20 y otras, bueno, entonces es una cuestión de dónde trazamos esas líneas, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso eso, hablamos de la ciudad de los 5 millones y oiga, quien se siente interpelado, pues bienvenido es para participar, ¿no? Pero claramente estas son unas cuestiones que hay que tener más claras cuando se trabaja en el hecho metropolitano, que es dinámico, variable, cambiante, y que cualquier inversión que hagamos en infraestructuras, en equipamientos y demás, pues va a cambiar las dinámicas y va a hacer que ese territorio cambie. De ahí la importancia, uno, de contar con buenos observatorios, ¿no?, y buenos datos y buenos análisis de datos para conocer eso, hasta dónde llegan determinados hechos metropolitanos. Se comentaba ayer también en alguna de las ponencias. Y dos, entender que no vamos a resolverlo todo con una instancia de gobierno que tenga unos límites definidos, que siempre va a haber la necesidad de buscar fórmulas de colaboración, aunque sea con estos gobiernos, que es lo que sucede en Barcelona, ¿no? No se trata de poner en cuestión la existencia del área metropolitana como institución, sino de ver, bueno, pues tenemos esta institución que tiene mucho sentido porque trabaja fundamentalmente, como veis, en la zona claramente más conurbada, ¿no?, de Barcelona, pero si las dinámicas le desbordan habrá que buscar fórmulas de colaboración con otros territorios, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con algo que hicimos nosotros en la
en la última campaña electoral, en las elecciones municipales en España, y obviamente pues, en Barcelona y los municipios metropolitanos, de la área metropolitana, que era decir, cuidado con los mensajes, ¿no?, que os lanzan, ¿no?, los candidatos, candidatas a las alcaldías, de que van a resolver determinadas cuestiones, porque si no os explican cómo van a colaborar con los otros para hacerlo, pues no os están engañando, ¿no? Un mensaje lo lanzamos así un poco duro y atrevido, pues para ver qué reacción se creaba, ¿no? Porque nosotros entendemos, y a partir del trabajo que hicimos, que claramente la dimensión que predomina de la ciudad, de lo que entendemos por ciudad, es la dimensión municipio, en general. O sea, la gente entiende perfectamente dónde terminan los límites municipales y básicamente las políticas, ¿no? O sea, tú cruzas un límite municipal y te puedes encontrar pues, que el aparcar en la calle tiene un coste diferente, que la bicicleta de compartida no pasa de aquel límite o no la puedes dejar en ningún sitio, o que las ayudas públicas para las empresas pues, son diferentes, ¿no? O ya no digo los impuestos, ¿no? Entonces, intentamos racionalizar un poco, bueno, esto nos ayuda a la geografía, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de gobernar una ciudad, ¿no? Entonces, claro, una ciudad, lo fundamental son los servicios básicos que sostienen la vida, ¿no?, que es el agua, ¿no?, los alimentos, ¿no?, la energía, etcétera, todas estas cosas. Todas estas cosas no se generan en la ciudad, todas estas cosas vienen de otros lugares más alejados, ¿no? Y ahí es donde nosotros hablábamos pues, del concepto de biorregión, ¿no? Y el concepto de biorregión es, bueno, donde fundamentalmente hoy en día todo está globalizado y es evidente que parte de la energía y de tal viene de lugares muy remotos. Pero en lo esencial, ¿no?, la idea de biorregión es una idea de una dimensión de la ciudad que como alcalde o alcaldesa tú tienes que tener bien presente, porque de ello depende pues, que la gente de tu ciudad pues, pueda beber agua, te va a tener agua, pueda alimentarse, etcétera, pero de la que no tienes mucho control, ¿no? Entonces, esa era una dimensión importante. Luego está la dimensión funcional, que es la de donde se produce el territorio en el que se produce la vida cotidiana de las personas. Y esa es para nosotros la que tiene más que ver con lo metropolitano. Entonces, separamos, ¿no? Cuando hablamos de lo metropolitano, ponemos por delante siempre esa dimensión funcional. Aunque, lógicamente, luego tienes que, una parte importante es cómo gestionas servicios, cómo que llegue el agua hasta allí, pero el agua no se produce, el agua se produce en otros lugares a los que hay que cuidar también. Y eso muchas veces desde las ciudades nos olvidamos, ¿no?, en la relación urbano-rural, ¿no? Es decir, oiga, ¿de dónde viene el agua? Si no cuidamos, si no somos los primeros interesados en cuidar los bosques, ¿no?, las zonas, etcétera, pues todo esto se va, o las zonas agrícolas que hay en nuestro entorno, pues ahí perdemos capacidad, ¿no? Por tanto, tenemos la dimensión más de metabolismo, que sería la biorregión, la dimensión más funcional, que sería la metropolitana. A esa es a la que nos dirigimos nosotros cuando pensamos, ¿no?, viendo los datos de commuting, de desplazamientos para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a cuidar a familiares, para el ocio y demás, y veíamos esto, pues que más o menos este territorio y esos 5 millones de personas pues se suelen mover por este ámbito. Pero luego, insisto, está la dimensión política, la dimensión administrativa, mejor que política, la dimensión administrativa, pero que condiciona muchísimo esa mirada, ¿vale? Pero es que aún existe otra dimensión, que es la dimensión identitaria. ¿De dónde se siente la gente? La gente se siente de su barrio, de su comuna, de su municipio, de una zona determinada, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona pues tenemos toda esta área de aquí que son como 4 o 5 municipios, bueno, porque hay un río, el río Besós, ¿no?, en la zona del Besós. Hay gente que se siente del Besós y no se identifica con un municipio concreto, ¿no? O eso, hay gente que se identifica más con el barrio, incluso dentro de Barcelona. La gente del barrio de Gracia, ojo, son una cosa aparte, hay que darles de comer aparte, ¿no?, como en otros, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo conjugar todas esas dimensiones, ¿no? Por eso es muy importante entender que existen, que entre ellas no terminan de casar muchas veces y que eso genera pues, conflicto, dificultades, y por lo tanto hay que saber muy bien centrarse en qué dimensiones quieres actuar, ¿vale? Entonces nosotros, insistimos, no queremos crear una identidad metropolitana para nada. Tenemos que ver cómo coordinamos esa dimensión administrativa, ¿no?, que es nuestro trabajo fundamental, cómo las dimensiones administrativas no perjudiquen el buen funcionamiento de lo funcional, digamos.
Y luego tener siempre un ojo en la escala más de metabolismo, de biorregión. Yo, por ejemplo, soy el representante del mundo urbano en la agenda rural de Cataluña, de la región de Cataluña. Hay una estrategia rural, ¿vale?, con una agenda, y yo formo parte de la comisión motora, y la idea es cómo compaginamos, ¿no?, ambas cosas. Bien, este es un poco el panorama, el dibujo de por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no?, el por qué y el para qué. Entonces, ¿por qué se creó el área metropolitana? Bueno, pues se creó porque había una vieja reivindicación, había una serie de agencias, ¿no?, que se habían creado en su momento, además había un agravio de cuando se liquidó aquella corporación metropolitana que os contaba que se creó durante el franquismo, cuando con la democracia, cuando se hizo el Estado de las autonomías, que se llama en España, ¿no?, de las regiones autónomas, pues lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo Cataluña, el gobierno de Cataluña, fue liquidar la corporación metropolitana, entre otros motivos, pues porque era un contrapoder claro, ¿no?, sobre un poder que acababa de emerger en el país, ¿no? Entonces, al final siempre estamos hablando de relaciones de poder, ¿no?, y de ese tipo y obviamente la lucha por la distribución de los recursos y las competencias. Entonces, bueno, había una serie de circunstancias históricas, existían esas agencias, ¿no?, que se veía la necesidad de que trabajaran más integradas, y bueno, y se dio el momento histórico también, político, adecuado para que se creara el área metropolitana, una ley, insisto, una ley que es del gobierno regional, no es del gobierno nacional. O sea, en España el gobierno nacional, las áreas metropolitanas de momento no le interesan, y hasta el punto que para el área metropolitana de Barcelona es más fácil obtener recursos de la Comisión Europea que del Gobierno de España, ¿vale? Hasta ese nivel. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama que nos quedaba, ¿no? Entonces dirías, bueno, ¿y el para qué? Y ahí es donde todavía no sabemos. Digo, todavía no sabemos porque claramente un objetivo era esto, pues la gestión, ¿no?, de los servicios a nivel metropolitano. Pero nosotros siempre pensamos, hay como dos direcciones, ¿no?, a tomar, que no son contrapuestas, pero que hay que saber si se toman o no. O sea, una cosa es, y eso lo tenemos claro, la necesidad de coordinar y gestionar de manera conjunta servicios, las economías de escala, todo esto, muy bien, y obviamente pues trabajar de esta forma ayuda. Pero para nosotros hay otra cuestión muy importante, que es el proyecto común. ¿Existe proyecto común más allá de la pura gestión de los servicios o no? ¿Existe una mirada, ¿no? Compartimos, ¿no?, el horizonte, ¿no?, a futuro de cómo queremos que funcione este territorio, o simplemente nos juntamos para gestionar? ¿Vale? Ahí está la diferencia. Cuando digo que en el caso de Barcelona eso no está muy claro, es porque realmente existe esta institución, pero realmente no tiene peso político. De momento es una institución de gestión, aunque también, ¿no?, pues se basan en los planes estratégicos y tal, pero siempre muy desde no tenemos todavía, ¿no?, esa visión. Y eso justifica, los que estuviste en Barcelona, creo que tuvisteis la oportunidad de ir al área metropolitana, bueno, justifica, digo, es una de las explicaciones al hecho de que todavía siga vigente hoy en día el Plan General Metropolitano aprobado en 1976, o sea, el año que viene cumplirá 50 años, el Plan de Ordenación Metropolitana todavía vigente. O sea, estamos intentando pensar la ciudad, la metrópolis del siglo XXI con dibujos y planos hechos en los años 70 del siglo pasado, y eso no tiene mucho sentido. Pues bien, llevamos 13 años ya de proceso de elaboración del instrumento que debe sustituir este Plan General Metropolitano, y en el punto en el que estamos quedan por lo menos 4 o 5 más. Entonces, ¿por qué? Por la dificultad, ¿no?, de ir más allá de la simple, ¿no?, a la que ya tocamos, ¿no?, de alguna forma, la capacidad de decir, bueno, qué queremos ser, ¿no?, en el futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que la presión tan fuerte que tenemos en materia de vivienda, ¿no?, del crecimiento demográfico, ¿no?, por inmigración y demás, está forzando ya. Entonces vamos a tener que correr. Después de estar 13 años, ¿no?, pues con el proceso y demás, pues ahora todos a correr porque realmente tenemos una urgencia, ¿no? El porqué y el para qué de las cosas, tan importante. Bueno, pues aquí esta sería una de las circunstancias, ¿no? Insisto en esta idea del por qué y el para qué, porque ayer me llamó mucho la atención, y me corregiréis obviamente vosotros si estoy equivocado, de los 3 casos que se presentaron de las regiones, identifiqué 3 porqués diferentes, ¿vale? Si no me equivoqué, en la región de los lagos mencionasteis el tema del proyecto del BIT, que fue un poco el catalizador, ¿no?,
empezar a trabajar en esta línea, ¿no? Un proceso, ¿no? Entiendo, pues esto, porque hay una oportunidad de unos fondos o de un apoyo para empezar a trabajar en esta línea, ¿no? En el caso del Biobío, hablasteis de que se estaba produciendo un fraccionamiento cada vez mayor del territorio, ¿no? En municipios y demás, y que además hubo una crisis, si no recuerdo mal, algo relacionado con residuos o lo demás, que llamó a la necesidad de juntarse, ¿no? Y en el caso de Coquimbo, hablasteis de que ha salido una ley que no nos perjudique mucho, ¿no? Y las diferencias entre la zona urbana y la zona que se considera metropolitana y la que no, vamos a ver cómo podemos cumplir con esta ley sin que eso afecte a las desigualdades entre los territorios, ¿no? Pues para mí son 3 porqués totalmente diferentes, o que al menos tienen que hacer reflexionar de, vale, si los porqués son estos, ¿cuáles son el para qué? ¿Vale? En algunos casos os lo habéis encontrado más como caído del cielo, ¿no? En otros había ya una necesidad, en todos existe la necesidad, obviamente, pero insisto, que se haya planteado en este momento, en este proceso en concreto y demás, ¿a qué obedece? Importantísimo tenerlo claro para también saber hasta qué punto, ¿no? Hay que trabajar mucho más el para qué, ¿no? Para darle sentido a eso que estamos haciendo, ¿no? Y para eso es la estrategia. Y para eso son los planes estratégicos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Ese porqué conjunto. El plan estratégico no es el catálogo de todo lo que hay que hacer. El plan estratégico es el proyecto común que queremos construir y sobre qué se va a basar. Y por tanto, aunque obviamente pues, tiene que haber líneas estratégicas de proyectos y demás en diferentes ámbitos sectoriales, ¿no? Pues la movilidad y demás, pero eso tiene que tener un sentido último. Insisto, en nuestro caso y en nuestro plan es esa construcción de la institucionalidad, aunque no necesariamente con una institución específica, o si queréis eso, de la gobernanza colaborativa en el ámbito de la región metropolitana de Barcelona. No sé cómo voy de tiempo. Bueno. Vale, entonces insistir en eso, insistir en la importancia de no perder esa relación, como comentaba en Coquimbo, ¿no? Entre lo metropolitano y lo que no es metropolitano. Yo, de hecho, cuando era funcionario, cuando estaba en la Diputación de Barcelona y llevaba la Oficina de Estrategias para el Desarrollo Económico y participaba en el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, desde esa institución, pero yo siempre reclamaba, pero bueno, ¿y dónde está el plan estratégico para el resto? ¿No? O sea, no puede ser que una región tenga plan estratégico metropolitano y no tenga plan estratégico para el resto. Y obviamente que estos dos planes no estén en diálogo, ¿no? Por eso la importancia ahora nosotros de participar en la Agenda Rural de Cataluña. Pero claro, si no hay plan para el resto va a seguir la inercia de lo que, ¿no? Del impulso que tenga lo metropolitano, y creo que es algo que ya estamos todos convencidos que no es bueno, ¿no? Para los territorios. Bueno, esto es puesto más con las cifras para que veáis otra cosa que nos dimos cuenta que aparentemente no se había dado cuenta y que para nosotros es importante, ¿no? Fijaos en las cifras, ¿no? Municipio de Barcelona, municipio, en aquel momento 1.600.000, los 35 restantes del área metropolitana, 1.600.000, pero es que los 91 restantes de la región metropolitana son 1.600.000 también. Entonces, es que estamos hablando, ¿no? De las mismas cifras de población que hoy en día reciben, digamos, pues una inversión per cápita o unos servicios y demás muy diferentes, ¿no? Cuando consideramos que forman parte de la misma realidad funcional. Por tanto, no estamos hablando de que es que son ya poquitos los que hay por ahí, no, es que es el mismo volumen exactamente, obviamente en un territorio más grande, pero el mismo volumen de población que forma parte de estas dinámicas y que hoy en día no tiene los mismos instrumentos que el resto, ¿no? Insisto que esto de aquí es otra historia, pero bueno, también tiene su incidencia. Entonces, bueno, esto simplemente para señalar que era otra premisa de partida cuando hablamos de lo metropolitano, para nosotros era entender esto, ¿no? Que cuando hablamos de metropolitano, sí, esto lo hacemos en muchas charlas o así, aquí no, porque, bueno, también se podía hacer, pero es decir, preguntar qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando os decimos la palabra área metropolitana y tal. Pues seguramente a muchos de nosotros dolores de cabeza, además problemas, líos, no sé qué. Muy bien, no, pero cuando se lo preguntas a la gente en general, pues te dicen infraestructuras, ¿no? Y la imagen que te viene pues son autopistas cruzándose, aeropuertos, ¿no? Visiones de satélite como las que os he mostrado antes.
No. O sea, sí, eso forma parte, pero la realidad de lo metropolitano se da porque la gente se relaciona, ¿no? Interactúa en un espacio determinado y por tanto son las personas las que configuran la metrópoli. Ya sé que está muy manido eso de la ciudad son las personas y poner a las personas en el centro, pero es que realmente el sentido de lo metropolitano, o sea, si todos viviéramos en ciudades de los 15 minutos no habría metrópolis. Cada uno viviría pues, en su ámbito de los 15 minutos sin salir de allí. Pero si hablamos de lo metropolitano es porque yo salgo de mi ciudad y voy a otro lugar a hacer otra cosa diferente y eso tiene un impacto. Y tiene un impacto a muchos niveles, ¿no? Obviamente ambiental, pero también fiscal, pero también bueno, esto de relaciones y demás, ¿no? Por tanto, nuestra idea siempre de vender... me los he dejado arriba, bueno, tengo 3 o 4 ejemplares del plan, me los he dejado en la habitación, luego los bajaré si alguien quiere, pero la portada es esto. Son personas conectadas y el vídeo que utilizamos, ¿no? Para explicarlo, ahora no lo voy a poner, si queréis ya os pasaré el enlace, con los subtítulos en español, porque está en catalán, pero el vídeo es esto, personas, ¿no? Que van enlazando sus vidas, ¿no? En un territorio pues, que es muy diverso, pero que al final es el territorio que configura su espacio vital cotidiano, ¿no? Entonces, con todas estas premisas de partida, nos pusimos en marcha en esto que le llamamos el proceso de elaboración del compromiso metropolitano, le pusimos un nombre al proceso, que es Barcelona demà, que en catalán significa Barcelona mañana. Y se lo preguntamos, cuando fuimos a preguntarles a las ciudades de fuera del área metropolitana si querían estar en el proceso, les dijimos, queremos llamarle al proceso así, Barcelona demà. ¿Tenéis algún problema? Porque, claro, o sea, la palabra Barcelona. Y todos dijeron que no, que ningún problema, que faltaba que Barcelona se lo creyera. Que ellos también eran parte de Barcelona. Entonces, ahí hay una disputa constante y ese es otro de las tareas fundamentales que tenemos nosotros, hacer de... claro, nosotros decimos de Pepito Grillo, aquí no sé cómo se llamaba el bichito que estaba con Pinocho, que de la conciencia, ¿no? Pues eso, pues de estar permanentemente, ¿no? con el Ayuntamiento de Barcelona, vamos a hacer no sé qué, y nosotros, sí, lo metropolitano, la dimensión metropolitana, ¿dónde está? ¿Cómo vais a incorporar? Vamos a hacer un proyecto sobre economía circular. Hay muchos proyectos en la región metropolitana, vamos a buscar cómo integrarlos. Entonces, esa tarea nuestra es la de hacer pedagogía. Algunos me habéis escuchado explicarlo. Tengo una sobrina que trabaja en la televisión local, en los informativos de la televisión local de Barcelona, y siempre le digo, pues nos tenéis que sacar más los temas metropolitanos. Me dice, Oriol, es que cuando hablo de metropolitano ahí la gente bosteza. Entonces... entiendo que es una cuestión dura, pero para nosotros es fundamental hacer la pedagogía de que cuando hablamos de metropolitanos, que estamos hablando de verdad, de colaborar, no para un tema puntual, sino de tener un proyecto común, de tener una visión común y que nos enfrentamos a unos retos que son suficientemente importantes y grandes como para no querer ir por libre. En algunas cosas seguramente podrás ir, pero en la gran mayoría de ellas no, ¿no? Y que por tanto hay que trabajar en esa colaboración. Entonces, bueno, además de todos los marcos de referencia posibles, obviamente antes he dicho lo de la ciudad de los 15 minutos, para nosotros es una referencia importante, ahora bien, combinada con lo que llamamos el territorio o la región de los 45 minutos, es decir, no puede haber un gran hospital en todas partes, no puede haber un Camp Nou en todas partes, pero sí que deberías poder llegar a cualquiera de estas cosas que no están en toda una universidad, pues en máximo 45 minutos en transporte público, ¿no? Eso es un poco la filosofía. Y bueno, luego todas las agendas y demás, todo eso lo hemos tenido en cuenta, obviamente, pero construimos nuestros propios principios para el proceso y son los que guían ahora la actuación de nuestra entidad, ¿no? Tenemos este problemilla, que es que el nombre no es muy atractivo, ¿no? O sea, yo soy coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Podríamos tener otro nombre, pero no lo hemos conseguido, porque claro, se confunde, ¿no? El instrumento con la asociación, con el plan. Bueno, pues los principios de actuación, por eso nos inventamos nombres para los procesos. El proceso Barcelona demà es este, ¿no? O sea, nuestro territorio es esta ciudad de los 5 millones, esta región metropolitana, y por tanto todo lo que hacemos está enfocado a que tenga impacto a este nivel. ¿Vale? Segundo, el foco está puesto en la reducción de las desigualdades. En el contexto, obviamente, de la emergencia climática. Este es otro cambio sustancial respecto a los 5 planes estratégicos anteriores, donde el foco estaba puesto en la competitividad económica, en la atracción de inversiones, en la atracción de talento, en la atracción de no sé qué tal. Obviamente eso también lo consideramos nosotros, pero es muy diferente
que esté en el centro una cosa u otra. Entonces, para nosotros ahora mismo en el centro está la reducción de desigualdades sociales y territoriales, porque hay territorios, barrios, zonas, municipios enteros de toda esta región metropolitana que no se han beneficiado de lo que es, en general se entiende, el gran progreso que ha tenido Barcelona, pues eso, desde los Juegos Olímpicos hasta ahora, que en muchos casos pues, se estudia, se analiza, ¿no?, el éxito de la ciudad, pues ese éxito no ha llegado a todo el mundo y no ha llegado a todas partes dentro del territorio. Lo que queremos es un éxito, digamos, que sea más compartido, ¿no? Quíntuple hélice. En nuestras actuaciones y en nuestro foco está siempre trabajar el trabajo multiactor, y cuando hablamos de quíntuple hélice, pues, o sea, complicamos las cosas, ¿no? Esto empezó con la triple, luego la cuádruple, la quíntuple, y he ido una vez una que decía la séptuple, lo hice, bueno. Para nosotros tiene sentido la quíntuple porque hablamos de público, privado, academia, organizaciones ciudadanas, que no la ciudadanía directamente, organizaciones ciudadanas, y la quinta son los medios de comunicación. Por esta idea que os digo de la pedagogía que hay que hacer. Para nosotros es fundamental tener alianzas con los medios de comunicación, pese a lo que diga mi sobrina, ¿vale?, para que se entienda el hecho metropolitano y esto, ¿no?, y que nos ayuden, ¿no?, a hacer esa pedagogía y a impulsar, ¿no?, esa necesidad. Por eso cuando hay elecciones hacemos campañas, ¿no?, con los medios, intentamos, ¿no?, colocar estos mensajes, ¿no? Es muy difícil, es muy duro, y os digo que cuesta mucho, sobre todo en los grandes medios, pues por esos razonamientos como el que decía mi sobrina. Pensad que en estas últimas elecciones, que os decía que hicimos toda esta campaña, pero además mandamos a todos los medios de comunicación 10 preguntas que podían introducir en los debates electorales relacionados con la dimensión metropolitana. Y les decíamos, tomad una, es igual, pero que haya... Y no lo conseguimos. No lo conseguimos. Hubo 7 debates televisados entre candidatos, en este caso a la alcaldía de la ciudad de Barcelona, 7 debates televisados. La palabra metropolitano apareció 15 veces solo. Y como una referencia, nada, ni una propuesta, nada. Entonces esa es la barrera que nosotros también tenemos como objetivo romper, ¿no? El que se entienda que no se puede ser alcalde o alcaldesa de la ciudad de Barcelona sin tener esa mirada metropolitana. Obviamente la tienen y trabajan, pero que también se haga pública, ¿no?, que también den ese mensaje, porque si no, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces hay los medios de comunicación. Y luego ya, para romper un poco con la idea de lo que había sido el plan estratégico históricamente, que se limitaba a hacer los planes, que no es poco, pero bueno, hacer los planes cada cierto tiempo y luego pues hacer seguimiento, hacer jornadas, hacer debates, seminarios, talleres, demás. Y eso ya, el seguimiento del cumplimiento de los planes. Nosotros dijimos, nosotros queremos intervenir en proyectos porque será la única manera, ¿no?, de tirar de estas palancas, ¿no?, de los diferentes actores, de que tengan en consideración la dimensión metropolitana y demás, y por tanto nosotros nos metemos ahí, y nuestro trabajo fundamentalmente es de facilitación de procesos de acuerdo entre los diferentes actores. Entonces surge una propuesta por parte, es igual, del Ayuntamiento de Barcelona, del Gobierno regional o quien sea, pues nosotros nos apuntamos ahí para incorporar a todos esos actores que de otra forma no hubieran participado, y para intentar que esto tenga una dimensión, un impacto, o sea replicable dentro de este territorio de la ciudad de los 5 millones. Entonces, proactividad. También, por definirlo en una expresión, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona había sido tradicionalmente un think tank. Yo cuando llegué, mi idea era que fuera un think and do tank, o sea, además hacer cosas, pero en realidad somos, como dijo, esto me lo dijo el alcalde de Lyon cuando le explicaba, dice, no, vosotros lo que sois es un think and make others do tank. Facilitadores, es decir, nosotros planteamos, trabajamos conjuntamente la estrategia y luego estamos a cargo de que esto funcione así, ¿no?, y por tanto de cómo establecemos las alianzas entre los diferentes actores. Bueno, y por último, trabajo colaborativo inclusivo, es eso, absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos en colaboración con los actores, dando mucha importancia a lo que ya se hace, a los proyectos, a las actuaciones que ya están en marcha, no diciendo esto no sirve y hay que... No, intentando mejorar, ¿no?, los proyectos. Una forma de mejorarlos para nosotros es incorporar nuevos actores que no estaban previstos o dar esa dimensión, ¿no?, o intentar ver cómo se puede replicar en otros lugares. Es decir, siempre con estos principios trabajando colaborativamente.
Bueno, y este es parte del proceso, yo creo que no me voy a entretener aquí, pero de cómo analizamos esta realidad metropolitana, en lugar de hacerlo por sectores de políticas, digamos, lo hicimos por diferentes miradas sobre el conjunto, que luego las combinamos y demás. Este fue todo el proceso que seguimos. Claro, fue un proceso, pues esto, como es aquí, de casi 5 años, o sea que no fue un proceso fácil. Pandemia por en medio, cierto, pero bueno, que había que trabajarlo muy bien. Insisto, porque era muy importante el para qué. Porque si nos presentábamos diciendo, no, es que venimos a hacer el plan estratégico metropolitano porque toca, ¿no? Porque lo dicen nuestros estatutos, nuestro mandato, pues muy bien, chicos, adelante, ¿no? Entonces había que plantear muy bien el propósito de ese plan, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una serie de elementos, ¿no?, que nos dieron también muchas lecciones, digamos, operativas a aprender. Por ejemplo, pongo una solo, ¿no? Durante todo el proceso previo, esta etapa que llamamos de sensorización, antes he dicho la participación, ¿no? Nosotros no buscamos la participación ciudadana porque ya bastantes problemas tiene la gente como para hacerle pensar en la gobernanza metropolitana, ¿no? Entonces, y total, para acabar diciendo, como decían, ¿no?, pues que hay que reducir las emisiones, pues eso lo va a decir todo el mundo. Otra cosa es cómo va a participar. Nosotros queremos que la gente participe luego a la hora de hacer las cosas, ahora explicaré cómo. Por lo tanto, nos dirigimos a organizaciones y demás. ¿Qué es lo que hicimos en esa primera etapa? Pues como dice ahí, sensorización, por ponerle un nombre así chulo. Básicamente el equipo se dedicó a ir a actos, congresos, jornadas y demás que organizaban todo tipo de actores, para escuchar qué decían y para escuchar si la dimensión metropolitana estaba presente. Esto que decían, levantar la mano, oiga, ¿y esto a nivel metropolitano qué? O sea, esa función que durante estos 3 años, 17, 18 y 19, como pone ahí, se participó en una media de más de 100 eventos anuales. ¿Vale? Esto es lo que en aquel momento, fijaos, 2017-2019, en la oficina le llamábamos vamos a inocular el virus metropolitano a todas estas partes, ¿no? Y vamos a meter. Llegó la pandemia, ya tuvimos que cambiar de discurso porque quedaba muy mal decir eso, pero ese era el objetivo. Ahora decimos, ahora vamos con la bandera metropolitana, hasta que pase algo. Claro, eso nos dio una información importantísima y sobre todo nos hizo dar cuenta de una cosa. Si veis la tercera etapa, que es el debate abierto, es cuando ya después de la pandemia se pudieron hacer cosas un poco más presenciales, empezamos a hacer debates con diferentes actores, más de 400 personas, bueno, unas 400 personas expertas de diferentes ámbitos, de la quíntuple hélice, por tanto, academia, tal, no sé qué, participaron. Y nos dimos cuenta que cuando los confrontabas en público, los discursos cambiaban, se hacían mucho menos, o sea, no decían lo mismo que decían cuando estaban solos, digamos, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo, ¿no?, a entender las dinámicas, bueno, de concertación, ¿no?, entre los actores, que según el espacio en el que estén, pues no siempre dicen las mismas cosas, ¿no? Entonces, fundamental, ¿no?, para entender hasta qué punto en determinadas propuestas podíamos ir más allá o menos, pues en función de lo que decían, ¿no? Bueno, eso fue un aprendizaje importante, ¿no?, esto de la escucha activa, más que convocar a la gente tú para que hablen en tu espacio con tus normas, tus reglas y con tus preguntas, ¿no? Bueno, eso es importante, es interesante, pero sobre todo lo que hay que hacer también es ir a ver, ¿no?, estar ahí sobre el terreno, ¿no? Nosotros lo pudimos hacer durante este tiempo, insisto, fue una experiencia de la que no nos dimos cuenta su valor hasta, digamos, 2 años después, cuando nos dimos cuenta de que esto sucedía, ¿no? Bueno, trabajamos en la definición de los retos que creíamos, con un conjunto también de un comisariado de 13 personas expertas en diferentes ámbitos, a partir de todo esto que habíamos recopilado y de la multitud de planes, estudios y demás que ya existen sobre la metrópolis de Barcelona, identificar qué retos tenía sentido abordar específicamente desde esta escala, más que desde cualquier otra. Insisto, el para qué, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en todo, vamos a meternos en aquellos temas en los que realmente tenga sentido abordarlos desde esta dimensión. Y salieron 67 retos específicos que se identificaron, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabemos sobre lo que tenemos que trabajar, ¿no? Luego los empaquetamos de diferentes formas, ¿no?, para conseguir esta idea de misiones, que es al final establecer un objetivo ambicioso, concreto, mesurable y demás, pero que para conseguir ese objetivo, lógicamente, tienes que contribuir desde muchos ámbitos, desde todos los actores y demás, ¿no? Entonces, ahí ese es nuestro espacio ahora de trabajo, estas misiones,
cómo vamos construyendo, ¿no?, esa gobernanza colaborativa en esta escala de la región metropolitana, teniendo como un objetivo compartido que son las misiones, ¿no? Este es un poco el esquema, ¿no? Digamos, esto es para que veáis que en casa del herrero, ¿no?, dicen cuchillo de palo los planificadores, cómo planificamos. Esta imagen que para mí es la más importante. O sea, muchas de las cosas que hemos hecho, nuestra forma de trabajar ha sido mucho con esto, prototipos, venga para adelante, vamos a hacer y lo que salga y luego rectificamos y demás, ¿vale? En todo este proceso. Pues esta imagen, que para mí ahora es la más importante, la que explica mejor qué es el plan, no está en el folleto de resumen, no sale. ¿Cómo es que no sale esto si es lo más importante? Bueno, porque realmente nos dimos cuenta después de que era realmente el discurso, ¿no?, el para qué lo habíamos encontrado ahí, ¿no? Tenemos retos. Estos retos que identificamos, que entendemos, y había un consenso, ¿no?, de que había que abordarlos en esta escala de región metropolitana, pero no tenemos los instrumentos clásicos de esa gobernanza. No tenemos un gobierno que los asuma, no tenemos presupuesto para hacer las políticas, no tenemos capacidad normativa, o sea, en esta escala no. Pero los retos tienen que abordarse desde esta escala, según nuestro análisis. Entonces, esta idea de misiones que nos da un objetivo común compartido, que lo hemos trabajado con todos estos actores, qué objetivo nos fijamos en este caso para el 2030, y luego nos da la posibilidad de trabajar en la construcción de estas nuevas capacidades, de esta gobernanza metropolitana, ¿no? ¿Cómo? Pues generando nuevas alianzas entre actores, desarrollando nuevas herramientas, entre ellas datos, información, etcétera, en esta escala, y poniendo en marcha nuevos procesos de colaboración, nuevas formas de trabajo entre los actores para que salgan, digamos, las cosas adelante, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión ahora y ese es el sentido del Compromiso Metropolitano 2030. Que fijaos que se llama compromiso, no se llama plan, se llama compromiso, porque si no tenemos esas herramientas, todo tiene que venir de parte del compromiso que pongan los actores. Si no hay compromiso, se acabó. Entonces, por eso insistimos en esa idea del compromiso. El compromiso, hay diferentes formas de comprometerse y hay gente que se compromete y luego no cumple, bueno, pues esto es la vida, ¿no? Pero siempre decimos, también hay muchos planes que se han aprobado por ley y luego no se han hecho y nadie, bueno, sí, hay gente que protesta, pero me refiero, no me vengas a mí ahora a pedir que el mío, que es voluntario, ¿no?, sea el que más se cumpla, ¿no? Entonces, esa idea de compromiso pues es fundamental, ¿no? Lo mismo sucede con la reflexión con las instituciones. Nosotros también decimos que más vale voluntad sin institución que institución sin voluntad. Entonces tiene que existir esa voluntad, tiene que existir ese compromiso, por mucho que te pongan, ¿no?, una ley que te hagan participar en un ente y demás, si no crees en ese compromiso, en esa voluntad, pues eso no va a funcionar. Entonces esa es la idea del trabajo en el que estamos ahora inmersos, en cómo vamos construyendo. Obviamente con una capacidad muy limitada, porque somos un equipo de 15 personas, más 5 que están en proyectos específicos, y obviamente 5 millones, bueno, todos esos municipios, todos esos actores, es complicado. Bueno, una de las primeras cosas que pedimos, una vez aprobado el plan, fue que nos dieran una prioridad, nos han puesto como prioridad la vivienda, y entonces tenemos como prioridad la misión de vivienda, y lo que hacemos es intentar conectar el resto de misiones con la de vivienda, ¿no? Las 8 misiones no hay muchas sorpresas. ¿Qué es lo que tiene sentido abordar en esta escala metropolitana? Pues, bueno, pues tiene sentido abordar los retos que tienen las ciudades, ¿no?, en general, la movilidad, la vivienda, o sea, la emergencia ambiental y climática, cómo hacer una economía más innovadora e inclusiva. Ahí aparece la vitalidad cultural y la alimentación saludable, que son dos cosas que normalmente no aparecían tanto en los planes estratégicos. Bueno, al final lo que salió de ahí, ¿no?, de todo el proceso. Entonces, cada misión tiene como un enunciado que trata de enfocar algún elemento estratégico y luego los compromisos. La presentación se queda aquí, o sea que, bueno, ya la mandé, de hecho, o sea que sí, os la pasarán. Y luego en la página web tenéis todo el documento. Bueno, y luego eso, pues el compromiso específico es un indicador, solo algo que hay que cambiar de aquí al 2030, que en algunos casos, como en esta misión, ¿no?, la economía innovadora inclusiva, ya se ha cumplido, pero se ha cumplido, claro, porque han venido fondos de la Unión Europea y tal que han permitido hacer esto. ¿Qué pasará cuando estos fondos terminen, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos que seguir trabajando, aunque el compromiso ya se haya cumplido. Y bueno, la estructura de cada una de las misiones, por ejemplo, esta de misión
economía, bueno, ya todos los análisis previos y demás. Todas tienen la misma estructura, ¿vale? El reto, que es lo que le da nombre a la misión, la formulación de la misión, que como os digo, fue todo un trabajo de identificar dónde está la clave que hay que cambiar en esta escala de región metropolitana. Y, por ejemplo, en este caso, se llegó a la conclusión que para conseguir una economía más innovadora e inclusiva, lo que había que potenciar era la transferencia tecnológica, la transferencia de conocimiento de la investigación, ¿no?, hacia no solo la actividad económica, sino también hacia las políticas públicas, ¿no? Pero esta idea de transferencia de conocimiento, en Barcelona, en Cataluña, es un lugar donde se investiga mucho, se publica mucho, se hace mucha investigación de calidad, pero luego no trasciende, ¿no?, a la vida cotidiana, digamos. Entonces, identificamos que eso era importante, y para ver el compromiso dijimos, bueno, y para conseguir eso, ¿cuál es el indicador clave? ¿Qué es lo que tendría que cambiar para impulsar la transferencia tecnológica? Y ahí se identificó, por los talleres que se hicieron y el trabajo que se realizó, que era que lo que tenía que mejorar, sobre todo, era la inversión privada en investigación y desarrollo, investigación en las empresas y demás. Si incrementábamos esa capacidad, eso tiraría de lo demás. Y bueno, pues esto, cómo funciona lo estratégico, que es aquello que tú tiras, ¿no?, y todo lo demás viene detrás, ¿no? Pues todas las misiones tienen esta estructura: reto, misión, compromiso. Y luego aquí lo que veis en blanco es lo que llamamos las palancas, que son los ámbitos de actuación sobre los que hay que intervenir para que eso sea posible. Y lo de abajo ya son como acciones prototipo, ¿no?, que habría que desarrollar, insisto, en esta escala de región metropolitana. Y ahí es donde vamos encajando los diferentes proyectos, que ya muchos de ellos ya existen. Lo que pasa es que hay que darles un sentido, y un sentido de integración en algo más grande, ¿no?, que es esta misión, ¿no? Y eso creo que es otra lección también, ¿no? No tenemos que ir siempre a buscar nuevos proyectos y demás, sino ya hay muchos actores haciendo muchas cosas en el territorio. Hay que poner en valor eso, porque seguramente todos lo hacen con buena voluntad, buen interés y buena predisposición, y a veces lo que necesitan es sentirse parte de algo más, o integrarlos en algo más grande, ¿no? O que se relacionen con otros ámbitos, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no?, de ir tejiendo esas nuevas alianzas, ¿no?, y esos procesos de trabajo diferentes, es la que está detrás de esto de las misiones. E incluso las misiones nos permiten incorporar ahora sí la participación ciudadana directamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos, que de nuevo, trabajando con prototipos, lo tenemos todavía a nivel de prototipo, y es que no nos da la vida para más, pero lo quisiéramos tener para todas las misiones. De momento lo tenemos para la de alimentación, que fue la que lo utilizamos como prototipo. Es lo que llamamos los decálogos, ¿no? Los decálogos son 10 cosas que puede hacer una familia, 10 cosas que puede hacer una escuela, 10 cosas que puede hacer una pequeña empresa para contribuir a cada una de las misiones, ¿vale? Con esta idea, de nuevo, de la pedagogía, de decir, no, es que si tú haces esto en tu casa o en tu escuela o demás, esto tiene impacto metropolitano, ¿no? Y si lo hacemos todos, pues obviamente todavía más, ¿no? Bueno, es una forma de integrar. Y ahí tenemos también, estamos trabajando la alianza con laboratorios ciudadanos, con procesos de ciencia ciudadana y demás. Bueno, todo esto donde la ciudadanía, ¿no?, se implica en hacer cosas, pues que esas cosas se hagan encajadas, ¿no?, integradas en esta idea de las misiones. Bueno, esto es lo que decía las palancas. Luego, todas las misiones, por cómo hicimos el proceso desde el principio, ¿no?, en lugar de sectorializar, hacerlo por miradas holísticas, todas están relacionadas entre sí. Por eso nos ha permitido ahora trabajar la de vivienda y trabajar a la vez, pero vinculada a la de vivienda, la de economía innovadora. ¿Cómo? Pues trabajando la transferencia tecnológica en la construcción industrializada de vivienda. Entonces, estamos poniendo el foco ahí. ¿Cómo? Lo que se está investigando ahora de cómo construir más barato, más rápido y más sostenible, ¿no?, vivienda, pues esa es la línea de trabajo dentro de la misión de economía innovadora para contribuir a la misión de vivienda. O en la emergencia ambiental y climática, cómo descarbonizamos el parque de vivienda. Pues bueno, pues ahí ya está cumpliendo los objetivos de las dos misiones. Y luego una serie de medidas que salieron, 147 o 174, siempre me lío con el número, que son las que salieron del proceso. O sea, aquí no hay cocina, aquí no hay cocina, aquí no hay... Esto es lo que salió, pues si esto salió, lo decidieron los actores, nosotros ahí no metemos mano. ¿Son las más importantes? No lo sé, pero son las que salieron y son las que, a priori, ¿no?, si se manifestaron como tal,
y obviamente tienen sentido y lógica, pues algunas saldría que eliminamos porque no lo tenía, pero si encajaban en esto y estas son las que los actores estaban dispuestos, ¿no? Entendían que eran las necesarias, pues son seguramente las que estarán más dispuestos a participar, ¿no? Pues esas son las actuaciones, de las cuales destacamos 40, ¿no? que para nosotros eran como las más relevantes, ¿no? Entonces esas 40 medidas estratégicas son las que nos guían. Y ya está, bueno, hasta aquí lo que estamos trabajando. De nuevo, ¿no? Cada una de las misiones tiene un ámbito distinto, nosotros no somos especialistas en nada. Sí que hay personas más especializadas a lo mejor en vivienda y tal, pero como organización no. Entonces no podemos liderar todas las misiones, de hecho no podemos liderar ninguna, o sea, las lideramos todas a la vez, pero cada una con una alianza con una institución que ya exista. En lugar de crear de nuevo algo nuevo, que lo típico, ¿no? Pues tenemos la misión esta de economía innovadora inclusiva, vamos a crear un comité para impulsar. No, vamos a buscar qué existe ya, qué institución, organismo, red existe que se parezca lo más posible a la que hubiéramos creado, ¿vale? Y algunas están más cerca de lo que hubiéramos creado y otras más lejos, pero al final es lo que existe, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos para cada una de las misiones, esas serían como las instituciones con las que les pedimos como que apadrinen la misión, ¿no? Que la incorporen en su agenda de trabajo y con ellos trabajamos y eso nos da la puerta a los ecosistemas, digamos, de actores de cada uno de los ámbitos de cada misión. Y luego, pues esto, ¿no? Partimos de la idea del compromiso, ¿no? Pues oiga, hay compromiso. Ya sé que somos la gente hoy en día pues que nos apuntamos a una asociación y luego no vamos a las reuniones, ¿no? O incluso al gimnasio y pagamos la cuota y luego no vamos, pero somos así. Pero bueno, si hay un compromiso, pues tenemos que entender que ese es el primer elemento, ¿no? Redimensionar las agendas metropolitanas para darles esta dimensión, el escalado de proyectos existentes, estas nuevas herramientas, ¿no? De alianzas y demás. Esta incorporación de los laboratorios urbanos ciudadanos con la idea de los decálogos y luego tenemos la oportunidad, hemos tenido, se está terminando ya de los fondos de la Unión Europea, que una de las exigencias que tienen es que se apliquen de manera coordinada, ¿no? En los territorios. Pues esto nos da un poco de juego, ¿no? Entonces, para acabar, algunas de las cosas que ya están en funcionamiento, pues, por ejemplo, con la idea de nuevas alianzas, ¿no? Pusimos en marcha el Foro Social Metropolitano. El Foro Social Metropolitano es una iniciativa que reclamaban las organizaciones sociales, precisamente porque, siempre decimos, en el caso de lo metropolitano, no se puede dejar solo en manos de las administraciones, de los gobiernos y menos de los municipios, porque el incentivo no es mucho a ceder, ¿no? Pero ¿quién lo sufre cada día? Las empresas, las organizaciones, etc. En este caso, las organizaciones sociales se encontrarán con ese problema, ¿no? Oiga, es que voy de un municipio, el municipio al lado tiene una manera diferente de tratar a la gente sin hogar, o tiene unas ayudas diferentes para las entidades sociales, o no cubren los servicios con entidades sociales, sino con empresas mercantiles, o no sé qué más, ¿no? Entonces había esa reclamación empezando por las grandes, Cruz Roja, Cáritas, todas estas, pero luego las pequeñitas también. Entonces, bueno, fue una iniciativa que surgió de esa necesidad, ¿no? de las instituciones, de las organizaciones sociales, de que se les diera un marco mínimamente común. Y eso es lo que se trabaja en el Foro Social Metropolitano, cómo armonizamos de alguna forma la relación entre los gobiernos locales y las entidades sociales en todo este territorio para que puedan trabajar de una forma más efectiva, ¿no? A la hora de atender pues esto. Ahora estamos trabajando el tema de la infancia, que viene de la población inmigrante, ¿no? Que llegan, ¿no? Y durante 3 meses están en un barrio, en una zona, ¿no? Y en una escuela, y luego se van a otro, y bueno, cómo tratamos esa problemática, ¿no? en la escala metropolitana con las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de nuevos procesos, bueno, en este caso es un proyecto que puso en marcha el gobierno regional, la Generalitat, y que nos pidió de alguna forma que lideráramos un trabajo compartido entre los diferentes actores para orientar los fondos europeos para investigación y para desarrollar proyectos en descarbonización de vivienda, pero cómo se puede hacer esa descarbonización de vivienda en barrios, digamos, vulnerables, sin que toda esa inversión suponga luego la expulsión de la población que vive allí. Es decir, cómo descarbonizar sin gentrificar, dicho así a lo bruto, ¿no?
claro, y eso requiere trabajar con diferentes niveles de gobierno, con diferentes ámbitos de las políticas, ¿no? Juntar a la gente de los servicios sociales con la gente que trabaja más los temas de vivienda y demás, etcétera. Bueno, pues todo esto, cómo hacíamos un proceso de trabajo para diseñar, pensar nuevas políticas que puedan desarrollarse en esta escala metropolitana, ¿vale? Orientadas a este fin. Bueno, también hemos participado en la Estrategia Nacional de Cataluña, digamos, de inclusión digital, pues en temas como la definición de emisiones, una relacionada con el uso de las pantallas, ¿no? y de los teléfonos móviles y de las tablets en las escuelas y demás, o la Fundación I2CAT, que es una fundación de tecnología y que tiene toda una serie de laboratorios, digamos, digitales en funcionamiento, pues cómo coordinarlos en la escala metropolitana, porque había varios repartidos, ¿no? Y luego este proyecto, la Oficina Conjunta de la Alimentación Sostenible, que es una colaboración muy extraña, que hay que explicarla mucho cada vez allá, porque es una oficina que depende del gobierno regional, que trabaja con funcionarios del gobierno regional, pero con funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, pero que la dirige una persona del plan estratégico que ni siquiera es funcionaria. Entonces, esto sí, esto hace saltar algunas neuronas a veces, pero bueno, de momento funciona porque Barcelona fue en 2021 Capital Mundial de la Alimentación Sostenible y nos dimos cuenta de que había proyectos, ¿no? Que el gobierno regional trabajaba mucho con la parte de la producción y, lógicamente, el Ayuntamiento de Barcelona tenía proyectos muy potentes por la parte del consumo, porque en la ciudad no hay producción. Entonces, los mercados, las escuelas, ¿no? Las cantinas escolares y demás, y todo esto, ¿no? Entonces, ahí nos dieron cuenta de que, oye, pues tendríamos que trabajar conjuntamente. Entonces, pues nosotros dijimos, vale, pues como en la región metropolitana hay producción, hay la masa crítica de población más importante y todo eso, ¿por qué no articulamos esto en la escala metropolitana? Y ahí pues salió esa oficina que ha recibido incluso un premio internacional de la FAO como un espacio, ¿no? de un ejemplo de gobernanza, ¿no? De las políticas alimentarias, pues esto en un territorio complejo como es el metropolitano. Y hasta aquí. Con esa imagen relajante. Bueno, muchas gracias. Y, por supuesto, no sé si hay tiempo para preguntas o lo que... Pues aquí me quedo. Ya le vamos a dar un minutito ahí para que se pueda tomar un vasito de agua. Y las gracias por esta tremenda presentación. Y por supuesto que abrimos el espacio para preguntas. Yo me imagino que debe haber. Fue una presentación muy, muy interesante, con una experiencia larga y además con muchos contenidos que yo me imagino que ustedes pueden incorporar. Así que, preguntas. Ahí tenemos la primera pregunta. No sé si lo hacemos con micrófono. Aquí hay micrófono. Hay que... A ver. Hay transmisión online. Sí. ¿Ahí? Sí, ya, perdón. Excelente presentación, interesantísima. Mi pregunta es la siguiente. Quería, si es posible, que nos contaras un poco cómo fue el tránsito de un modelo de gestión en el cual la planificación, los planes estratégicos se asocian con un órgano independiente del poder político que tiene misiones claras, que tiene objetivos claros, que tiene metas en función de un plan. Te lo pregunto desde un punto de vista más bien histórico, porque en Chile, claro, estamos trabajando, tú lo sabes, en los planes, implementar los planes de áreas metropolitanas con un sentido de gobernanza estratégica y también con un sentido de gobernanza funcional. Pero están alojados estos órganos, el órgano llamado a la puesta en marcha de estos planes está alojado en el mismo sistema gubernamental. Y veo que ustedes trabajan, digamos, con una agencia que es distinta al poder político. Eso les da más independencia. Entonces, esa es mi pregunta. Quería más bien saber, que nos contaras un poco más cómo fue este tránsito, si ustedes transitaron desde un modelo estadista, estatal, hacia estos modelos de agencia en función de un plan,
o no. Eso, gracias. ¿Vamos una por una o si hay más? ¿Sí? Vale. Bueno, yo creo que se dio lo que decíamos, ¿no? Las circunstancias históricas. O sea, ahí hubo, por un lado, un clarísimo liderazgo por parte del alcalde en aquel momento, con una visión, digámoslo así, muy generosa, en el sentido de esto, de querer dar protagonismo, pero también por una necesidad histórica, digamos, que como os he dicho, el gobierno regional, una de las primeras cosas que hizo cuando entró en el poder fue eliminar la Corporación Metropolitana. Eso sucedió en el año 1987, o sea, un año después de lo de los Juegos Olímpicos, y ahí hubo una crisis institucional importante. Entonces, además de la generosidad del alcalde, estaba también la estrategia de poner de su lado a los actores dentro de este proceso tan complejo que había que fue como un mecanismo casi de defensa, ¿no?, ante el ataque que se había sufrido, digamos, por parte de, bueno, unas luchas de poder ahí importantes, ¿no? Entonces, eso ayudó, ¿no? El que desde el propio liderazgo de la ciudad, ¿no?, se entendiera que la alianza con los actores y, por tanto, no poner en riesgo el proyecto común, que en aquel momento era los Juegos Olímpicos, la celebración, su transformación y tal, a estas disputas políticas. O sea, eso es una circunstancia muy específica. Después también es que el ejemplo que se había utilizado y que existía básicamente hasta entonces, que era el de San Francisco, funcionaba así. Entonces también, digamos, que formaba parte de esta idea de cómo introducir herramientas de gestión gerencial en la administración pública. Pues una parte importante era la colaboración público-privada y demás, y cómo introducirlo, ¿no? Hasta tal punto, digamos, es fruto de una época, de unas circunstancias, de un tiempo, y se convirtió en buena práctica, que otras ciudades lo hicieron. Bueno, Bilbao ya lo hizo también en ese tiempo, y tiene Bilbao Metrópoli 30, que es exactamente lo mismo. Es también una asociación con los diferentes actores, que actúa de manera independiente. De hecho, la de Bilbao incluso ni siquiera la preside el alcalde de Bilbao, la preside ahora mismo, no sé si es el presidente de la Cámara de Empresarios o algo así, y que funciona aparte. Y lleva funcionando también desde los años 80, o no sé si creo en el año 90 o demás. Pero es que Málaga también. O sea, las ciudades, ¿no?, ciudades que se han transformado de manera importante en España, que son Bilbao, Barcelona, Bilbao, Málaga, Zaragoza. Estas 4 ciudades, todas tienen un órgano de este tipo. En Málaga es una fundación, en Zaragoza es otra asociación, Európolis. Algunos lo intentaron, en Valencia se intentó, no salió bien. Pero, yo lo que digo, los ejercicios de transformación vinculados a planes estratégicos que llevan ya más de 30 años en funcionamiento en España son todos sobre esta base, excepto la única excepción es San Sebastián, que es una ciudad más chiquitita, ¿no?, en el País Vasco, que sí que depende del ayuntamiento, pero que su forma de trabajar siempre ha sido en colaboración con los actores. Entonces, yo creo que, digamos, allí se dio por esto, ¿vale?, por estos dos elementos. Una, venía ya con el modelo, ¿no?, de colaboración público-privada, además. Dos, las circunstancias del momento pues hicieron que el alcalde considerara que tener esto en un espacio aparte, insisto, creó una oficina con 2 coordinadores que coordinaban a los actores. O sea, él entendía que la cuestión estaba fuera, más que dentro, ¿no?, con los actores hizo ese ejercicio de liderazgo, generosidad, etcétera, también está detrás de la creación del área metropolitana. O sea, si hoy en día tenemos esta institución área metropolitana que costó mucho de poner en marcha, es porque desde la ciudad de Barcelona se ha cedido en muchas cosas, sabiendo, insisto, la primera ya fue que el plan estratégico, o sea, Barcelona renunció a tener plan estratégico de la ciudad porque en aquel momento Joan Clos dijo, no, es que la estrategia tiene que ser metropolitana, por tanto nuestro plan es el plan estratégico metropolitano, igual que debe serlo el del resto, ¿no? Pero es que el área metropolitana de Barcelona, el Consejo Metropolitano, son 90 personas, que son los 36 alcaldes y alcaldesas de los 36 municipios, más luego una representación proporcional de los municipios. Claro, con las cifras de población, al municipio de Barcelona le tocaría la mitad, más o menos, ¿no? De los 90, pues 45, o uno más o uno menos. Tiene 25. Entonces, eso es una renuncia, digamos, de la ciudad a ejercer el poder de una forma ahí, ¿no?
Luego la otra es que la presidencia es, digamos, tácitamente, o ha sido, digamos, no se ha discutido todavía, la presidencia corresponde al alcalde de Barcelona, la presidencia del área metropolitana, pero no tiene por qué ser así, o sea, eso no está en la ley, ni en los estatutos, ni en nada de lo que se rige el área, podría ser cualquiera de los 90 miembros, o sea, podría ser ni siquiera alguien que no fuera ni siquiera alcalde o alcaldesa, ¿no? Entonces, eso es un reconocimiento, digamos, de momento, pero no ejerce como tal, es lo que os decía del poder político, o sea, no, y menos ahora en estos tiempos que hay tantas fragmentaciones políticas que, bueno, actualmente el gobierno de la ciudad de Barcelona, el alcalde, gobierna con 10 concejales de un pleno de 41. Es con una minoría muy minoritaria, que ya bastante tiene con gestionar la ciudad como para ponerse a liderar ahora el ámbito metropolitano, ¿no? Pues lo hace dentro de lo que puede y dentro de los canales que hay, ¿no? Pero y luego hay otro elemento fundamental, y es que en el área metropolitana, en el presupuesto, se dice, porque es muy difícil comprobarlo, por esto que os decía, claro, los instrumentos para controlar, o sea, para conocer, ¿no?, cómo funcionan estas áreas metropolitanas son pues, las fuentes de ingresos y tal, es complicado, pero bueno, en general es así. La ciudad de Barcelona es la única que aporta recursos netos al área metropolitana, es decir, todos aportan, pero todos se llevan más, igual o más de lo que aportan, excepto Barcelona, que es la única que se lleva menos de lo que aporta. Entonces, eso es otro ejercicio, digamos, de generosidad, digamos, desde Barcelona, de entender que, bueno, que claro, el resto de municipios, pues quien tiene más poder económico y tal, pues tiene que ceder para el resto. Entonces, bueno, todo esto, todas estas cosas pasan por circunstancias. Entonces, por eso os decía el tema de las comparaciones, los casos y tal, es que son procesos. Entonces, no hay que querer correr más de la cuenta, hay que empezar por lo que se tiene, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no?, lo que os decía, si el por qué en algunos casos de áreas metropolitanas se plantea porque hay una ley o porque hay unos recursos o porque me han montado un equipo para esto o lo que sea, pues lo que hay que trabajar muy bien es el para qué. Y hacerlo, digamos, un poco a la medida de cada territorio, de cada momento, de cada institución. ¿Sabéis? El modelo del Reino Unido, por ejemplo, es absolutamente a medida, es decir, es una negociación directa del gobierno nacional con cada ciudad metropolitana y cada una, ahí negocian qué competencias, qué recursos y tal, y cada una según sus capacidades, sus voluntades, sus intereses y lo que esté dispuesto a hacer el gobierno, ¿no? Eso, por ejemplo, en España sería impensable, porque en España somos el país del café para todos, entonces todos quieren tener, lo mismo, ¿no?, y tal, entonces esa negociación se vería como una traición, como un no sé qué, no sé qué. Bueno, pues hay lugares y lugares, o tiene que haber alguien con el suficiente liderazgo como para imponer eso, ¿no? Pero ya os digo, o sea, son procesos, ¿no?, que nosotros le llamamos el proceso de metropolitanización, ya lo describía Ricky Martin, ¿no?, con un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Pues este es un poco la dinámica, ¿no?, que bueno, que suben, bajan, cuestan, tal, pero hay que tener claro que es cómo va, ¿no?, esto. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo vengo del Ministerio de Economía y estamos en este momento cumpliendo nuestros compromisos legales para poder comprometer en la actualización de la estrategia climática a largo plazo que acaba de comenzar, los contenidos que tienen que ver con la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica. Entonces me interesa, yo sé que la experiencia en Barcelona y tu experiencia en particular no está centrada en cambio climático, lo explicaste que en el fondo esa arista sirve a la prioridad que les han dado en vivienda. Sin embargo, sí me gustaría, y quizás la pregunta no es fácil de contestar, pero que nos pudieses inspirar un poco respecto de cómo poder pensar una estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica que tenga impactos en las grandes urbes, en el sentido de que tenemos que pensar a la ciudad como la ciudad del futuro, la ciudad que nos permita, en el fondo, atacar los grandes desafíos del cambio climático
a nivel global, y en las grandes urbes es donde se concentran las emisiones, donde se concentran las economías que pueden en el fondo transformarse hacia una economía más limpia. Y en ese sentido agrego ahí que en Chile recientemente, hace unos 4 años ya, nos comprometimos con el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que implementa el principio 10 de la Convención del Río, parecido a la Aarhus Convention de Europa, que nos permite entender la participación pública, incluyendo al empresariado, incluyendo al sector privado, como un actor trascendental en los avances sociales, de alguna manera. Y sobre todo en lo que tiene que ver con lo ambiental, que están orientados estos instrumentos. Entonces, en ese contexto, me pregunto por tu experiencia en Barcelona y en tratar de involucrar al sector privado en el fondo esta mejora de sofisticación de la vivienda para que sean viviendas menos, que emitan menos emisiones, valga la redundancia. Me pregunto, ¿qué consejos nos darías para poder tener esa mirada más hacia el territorio, más hacia las grandes urbes, pensando que también desde la economía hay un sesgo poco centrado en lo geográfico, digamos? Ojalá en todas las universidades en economía se enseñara la economía geográfica, pero no es tan común aquí en Chile al menos. Esa es mi inquietud. No era fácil la pregunta, ¿no? ¿Hacemos alguna más o respondo también directamente? Respondo. Mira, nosotros, claro, lo que planteas, digo, daría como para una consultoría. No, yo entiendo, o sea, entiendo bien el planteamiento. Nosotros hemos utilizado esta idea de emisiones, no me he entretenido mucho aquí, pero yo creo que es un tema importante, porque es una de estas cosas que ha salido, que, bueno, que algunos lo han interpretado como una moda o tal, pero para nosotros las emisiones bien planteadas es una parte de la respuesta, ¿no? Que es para, o sea, nosotros... Bueno, a empezar. Las misiones. Esta idea de emisiones viene, bueno, se le atribuye más, porque es quien más ha hablado, lo ha puesto en libros y tal, a Mariana Mazzucato, ¿no? Una economista que está en Londres, italiana de Estados Unidos, demás, y ha puesto, digamos, de moda esta idea de las misiones como este planteamiento, ¿no? De un objetivo muy ambicioso, muy claro de entender, en el que hay que involucrar a muchos actores. Y el ejemplo que pone siempre es el de mandar, ¿no? una nave tripulada a la Luna y que consiguieran que regresaran con vida a la Tierra. Bueno, lo que dijo el presidente Kennedy antes de acabar la década de los años 60. Entonces, eso es una misión, ¿no? Es una misión que todo el mundo entiende, ¿no? Pero que, bueno, esto no se resuelve, pues venga, vamos a hacerlo, sino que hay que juntar mucho, y a partir de ahí salieron muchas innovaciones que luego se han aplicado a otras cosas, etcétera. Bueno, el planteamiento a lo bruto es este. Lo que dice Mariana Mazzucato es que podemos plantear esta misma idea a los retos sociales, ¿no? Por ejemplo, a limpiar los océanos, ¿no? ¿Cómo nos planteamos, ¿no? Los objetivos para limpiar? Esto lo ha adoptado la Unión Europea para algunas de sus políticas, y también yo sé que en América Latina, por ejemplo en Brasil, se ha estado trabajando en Surinam, creo que es mucho, bueno, en varios lugares, no, en Barbados, perdón, bueno. Explicado esto, digo, para entender de dónde viene, claro, para nosotros la misión es encontrar algo, ¿no? Un proyecto muy específico, insisto, muy claro, pero que el conseguirlo produzca un cambio sistémico. Me explico. Para mí, o sea, de las que definimos nosotros, yo creo que no lo cumplen casi ninguno, pero insisto, nosotros quisimos respetar más el proceso y lo que salía que nuestras ideas teóricas de cómo tenían que ser las cosas, ¿vale? Pero para mí el ejemplo fundamental de misión, y creo que es una línea a seguir en lo que tú comentas, es algo que no lo han presentado nunca como misión, que es el propósito que se puso París, la alcaldesa de París, de que en 2025 la gente se pudiera bañar en el río Sena. Eso es una misión. Es una misión que todo el mundo entiende, es una misión que es difícil estar en contra, pero es una misión que para conseguirla tienen que cambiar muchas cosas, incluyendo
mentalidades, ¿no? Porque por mucho que te digan que te puedes bañar, vale, pero tírate tú primero, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontramos ese cambio, ese proyecto, ¿no? Que supone una transformación, que ayuda a una transformación sistémica y que todo el mundo tiene que contribuir y todo el mundo ve el beneficio que hay en esto, ¿no? Mira, nosotros, en la misión en la que estuvimos más cerca de llegar a eso fue la de movilidad, y precisamente gracias a Carmen Miralles, que es una compañera también de Arturo Orellana, que es una amiga común. Ella nos dijo, al final la misión quedó formulada con el cambio modal, ¿no? Que incrementara la ecomovilidad, no sé qué, los porcentajes, o sea, se parecía mucho a un objetivo de los de toda la vida, igual que el de reducción de emisiones, ¿no? Pero ella puso sobre la mesa una posibilidad que al final se decidió que no, pero que para mí era realmente la misión, que era conseguir que para el año 2030 el 95% de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una universidad que está en el pleno centro de la región metropolitana, fueran en transporte público. Hoy en día hay muchísimos que van en auto y tal. Claro, para conseguir eso tienes que cambiar todo el sistema de movilidad y tienes que cambiar muchas cosas en la dirección en la que buscaba la misión. Pero es una cosa muy concreta, muy específica, con un impacto, digamos, que puede ser inicialmente, ¿no?, territorial, de esto, pero que, si se consigue, habrás cambiado toda la dinámica. Insisto, eso no se hizo, y no se hizo entre otros motivos por estas cosas que pasan, insisto, en cada lugar, peregrinas como, ¿y por qué la autónoma y no la otra? Y entonces ahí ya estamos, ¿no?, con las discusiones de siempre, ¿no?, de por qué tú sí, por qué yo no y tal. Entonces, cuando vimos que la cosa se metía en ese terreno, dijimos, vale, bueno, es igual. Lo trabajaremos de otra forma, vamos a poner otro objetivo que no haya esta discusión, porque lo que queremos es avanzar, vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero la idea de misión es esa. Entonces, a nivel territorial, identificar, ¿no?, en cada territorio, si consiguieran, a ver, y no pasaría nada por copiar, ¿eh? Es decir, pues que la gente se pueda bañar en el río, no sé, no conozco tanto la geografía de acá, pero es igual, en el peor río que os podéis imaginar, ¿no? Pues que haya patitos de colores ahí, pues ese es el objetivo, ¿no? Pues trabajar a partir de ahí. Y ahí es más fácil involucrar los actores, ver cada uno qué es lo que puede aportar, cómo trabajar, bueno, cómo vendes también el proyecto a los diferentes actores, ¿no? Entonces, no digo que esa sea la solución a todo, pero creo que es una línea muy interesante de investigar. Hay dos grandes redes, bueno, una está más activa que otra. Hay una red que es del propio Instituto de Investigación de Mariana Mazzucato, que es la Mission Oriented Innovation Network, que reúne a varias instituciones de todo el mundo que están trabajando en esta línea. Y hay otra de la OCDE, que es el Mission Action Lab, que ahí hay muchas más instituciones de todo el mundo, a diferentes niveles, nacional, regional, local, que están trabajando, porque esto es algo que ya lanzó la idea, pero vale, ¿y esto cómo se hace? Entonces, cada uno se está buscando la manera de cómo hacerlo. Han salido manuales igual de gruesos que este, pues en Suecia, en tal, de cómo trabajar, pero no es tanto la metodología, porque al final la metodología es cómo trabajamos proyectos, ¿no?, de manera compartida y tal, sino esta filosofía de algo, ¿no?, que puede cambiar, ¿no?, puede producir un cambio sistémico a partir de una actuación muy, muy concreta. Tenemos unos minutitos muy cortitos, ¿ya? Porque tenemos que ir con la próxima charla. Ya, voy a preguntar breve también. Quería saber, con estos 30 años de experiencia en planificación estratégica que hay y en planes estratégicos en Europa en general y en Barcelona en particular, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha madurado, digamos, esta relación, o si ha sido virtuosa o conflictiva, entre lo que es una tradición o una cultura de planificación más reguladora y una más estratégica? Porque acá en Chile yo siento que estamos a veces como 20 años atrás, en el sentido que tenemos una cultura muy arraigada en lo que es la planificación reguladora, de uso del suelo, de norma urbanística, y recién estamos empezando a querer desarrollar estos primeros planes metropolitanos estratégicos, los de ordenamiento territorial, que también se espera que tengan una visión más estratégica, pero todavía nos falta mucha pedagogía, como usted menciona, no solo en lo metropolitano y en ampliar la escala o en interrelacionar sistemas, sino también en la metodología de planificación, o sea, en pedagogía en planificación estratégica. Entonces aquí todavía, cuando uno quiere mencionar a lo mejor estas ideas de estos planes un poco más de futuro, parece como que no pueden hacer nada porque no son vinculantes, porque no son una norma, porque no están amparados por un instrumento mucho más regulador.
Y vemos en la experiencia europea que los estratégicos justamente han logrado muchas más transformaciones quizá que las regulaciones. Entonces, un poco esa reflexión de cómo ha sido ese vínculo virtuoso o conflictivo entre ambas culturas de planificación. Claro, pues gracias por la pregunta. En tanto tiempo ha habido de todo. Ha habido momentos de mejor y de peor relación. Normalmente eso se produce esa diferencia, ¿no?, de la planificación, que es ley, norma y hay que cumplirla, aunque muchas veces no se cumple, como decía antes, ¿no? Y la planificación, que es esto más, el acuerdo entre actores. Yo creo que el peso está precisamente en quiénes son esos actores y lo serio que se tomen el proceso, claro. Entonces, si tú ya formas parte de una alianza en la que estás específicamente orientado hacia eso, no digo que no haya dificultades y que siempre funcione, pero tienes más garantías de que ese proceso continúe. Y luego, el hecho de definir, claro, ahora estamos en este momento que os comentaba, ¿no? Se está trabajando desde hace 12, 13 años en la elaboración del plan maestro, ¿no?, de la Barcelona metropolitana, de lo que tiene que sustituir al plan de 1976, pero en ese proceso ya hemos hecho 2 planes estratégicos, ¿no?, para pensar cómo tiene que ser el futuro, y ahí no encajan las cosas. Entonces nosotros lo que estamos tratando ahora es de influir en ese proceso de alguna forma para lo que estamos diciendo, por ejemplo. Se está trabajando un concepto muy potente, ¿no?, importante, que son las avenidas metropolitanas en este plan director urbanístico. Claro, las avenidas metropolitanas no pueden terminar en el límite del área metropolitana, van a tener que continuar ahí. Entonces, ¿cómo introducimos estos conceptos que se están trabajando de manera más innovadora en este nuevo plan que se está trabajando desde hace tanto tiempo en el planeamiento del resto, y cómo esto casa con las ideas, ¿no?, que planteamos aquí de conseguir un mayor policentrismo, ¿no?, en la región de Barcelona, y que no todo sea, ¿no?, cada vez más, ¿no?, absorbido por el núcleo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de influir. Al final, los actores que están en los procesos son básicamente los mismos. También es verdad que según en qué silla se sientan a veces dicen cosas diferentes, pero es que esto es así, las dinámicas, ¿no?, son así. Entonces, bueno, para mí el planteamiento es este, ¿no?, que tiene valor el acuerdo y la diversidad y la capacidad de los diferentes actores, ¿no?, como para influir. De hecho, el 22@ que os decía antes es un proyecto del plan estratégico que luego hubo que trasladar al plano, ¿no?, del año 76. No existía. 22@ significa no sé, por el urbanismo me pierdo, pero bueno, la clasificación 22A, que era suelo industrial que había en la ciudad. Entonces se inventaron lo de la arroba para que esa clasificación de suelo industrial fuera para un determinado tipo de industrias del conocimiento, no sé qué, que además permitía no sé cuántos. Bueno, fue una modificación de ese plan general del 76 para adaptarlo a los nuevos tiempos, que venía de un proyecto estratégico que era para sí. Bueno, entonces esa es un poco la dinámica. En aquel momento fue posible. Yo no sé si ahora, porque ahora con todo lo confrontado que está todo, ¿no?, y así, pues este tipo, incluyendo la propia asociación, por la pregunta que me decías, es que si hubiera que... Mira, nosotros ahora hemos encargado un trabajo para hacer eso precisamente, para que vayan a preguntarle a los actores que ya forman parte del plan y a otros que nos conocen, como hemos hecho este cambio, ¿no?, de orientación y de la forma en que trabajamos y demás, que vayan a preguntarles, ¿tiene sentido que sigamos existiendo como tal? ¿Vais a seguir comprometidos o no en esto? Porque si no, pues nos inventamos otra cosa, ¿no?, y a ver qué sale, ¿no? Pero yo creo que si ahora el alcalde actual, no porque sea él, sino por cómo son las circunstancias, por el peso que ahora mismo tiene en el propio municipio, ¿no?, con 10 concejales de 41 y demás, y no existía el plan estratégico, vamos a crear una asociación no sé qué, pues igual le dirían que no lo sé. Pero esto solo, pero ahora ya la tienen, o sea, ahora pues ahí vamos, ¿no? Pero sí queremos saber si sigue teniendo sentido esto que hacemos, ¿no?, para los actores, porque es para ellos, para los que trabajamos. Un fuerte aplauso para Oriol Estela Barnet, coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, que con su charla magistral Compromiso Metropolitano 2030, una estrategia para la ciudad de los 5 millones, ha despertado muchas preguntas. Ustedes podrán hacérselas después, ahí con un cafecito.